Nada del congreso, el primer congreso de diseño por la vida organizado por la Red Iberoamericana de Pedagogía y el apoyo de algunas universidades como la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana, entre otras. Entonces vamos a dar ahorita la palabra al, a Enrique Ortiz, Enrique Ortiz Aguirre, eh, que nos va a presentar su conferencia titulada Diseño por la vida, la poesía como autenticación vital, el 27 y la humanización de las vanguardias antes del influjo surrealista. Enrique Ortiz pertenece a la Universidad Complutense de Madrid. Posterior a él estará de la Universidad Autónoma de México David Fragoso Franco, y a las 3:15 nos acompañará Fernando Arboleda Aparicio del Grupo de Investigación Poiesis de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, con una charla titulada Experiencias de diseño visual por la vida. A las 4 entonces estaremos finalizando este primer día con algunas reflexiones. Entonces, Enrique, te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores por generar este espacio y voy a compartir la pantalla con el fin de... Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Estupendo. Bueno, pues enmarcada en este Congreso Internacional de Diseño por la Vida y a instancias del presidente de Redipe, al que quiero agradecer a Julio César su invitación, me planteó algo porque me muevo tanto en cuestiones de tipo filológico como educativo, de didáctica de la lengua y de la literatura en general. Entonces, aunque me pidió expresamente que nos refiriéramos de alguna forma al campo literario, ¿no? Y concretamente, pues sugerí la posibilidad de hacerlo desde la poesía. También saldrán elementos directamente de tipo educativo relacionados con ello y que creo que pueden resultar de interés, puesto que se van a enraizar tanto en lo meso-axiológico como en esa pedagogía comprensivo edificadora, ¿verdad? Vamos a encontrar, por tanto, un elemento claramente pedagógico relacionado con el Congreso, pero por otra parte, y es la parte fundamental en esta ocasión, era muy interesante ver cómo hay un diseño de la poesía, es decir, una poética, puesto que hay que definir los conceptos, ¿no? Podemos entender por poética esa manera de prefigurar o de concebir lo poético y que por lo tanto encajaría en esta palabra de diseño, y es especialmente significativo recordar que la poesía del 27, en la que permea de una forma especialísima todo el arte de las vanguardias, caracterizadas por una deshumanización, ¿verdad? Es el gran marchamo de esta estética. Sin embargo, en el caso del 27 y singularmente en el caso de Pedro Salinas, que es el decano de este grupo, el mayor, ¿no? de todos, opta por recoger algunos elementos de esa estética vanguardista, pero desde una óptica humanizada. Es probable que ello tenga que ver precisamente con esta concepción de un diseño, es decir, de una poética absolutamente vital, es decir, de una identificación de la poesía con la vida. De manera que veremos, por un lado, que se convierte en un elemento de autenticación con todo lo que ello... con todo lo que se va a derivar, ¿no? de este hecho, como veremos ahora, y sin embargo llama la atención que no se haya insistido mucho en que esta manera de adoptar y adaptar las vanguardias por parte de los autores del 27 de la literatura española, que tienen además una enorme interacción con autores latinoamericanos como César Vallejo, Pablo Neruda, y con mucha interacción, ¿verdad? Sin embargo, optan por esa humanización dentro de las vanguardias. Decimos antes del influjo surrealista porque, como saben, se conoce al surrealismo como ese elemento de rehumanización. Por tanto, resulta fundamental concebir que el 27 entiende realmente la poesía como un diseño por la vida, como intentaremos mostrar a continuación, y de ello se derivan consecuencias estético-éticas de primer orden.
En este sentido, vale la pena recordar expresiones poéticas como esta de Pedro Salinas, La voz a ti de vida, en la que se produce una identificación casi universal entre la poesía y el eterno, ¿no? Femenino, ese tú femenino constante. Dice, tú vives siempre en tus actos, con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías, es tu música, la vida es lo que tú tocas. De alguna forma, igual que el amor, casi en una concepción neoplatónica, se convierte en una manera de completud y de vida, la poesía es también un garante, ¿no? La vida es lo que tú tocas, lo que la poesía toca. De alguna forma nos encontramos con una propuesta novedosa en ese sentido, profundamente moderna, en la que se identifica la poesía con la vida. Incluso, como veremos enseguida, el propio Pedro Salinas concede a la poesía en primer grado la autenticidad y por tanto su absoluta identificación con lo vital, ¿no? Es más, en una de sus expresiones acerca de la poética, llega a decir que la poesía es una aventura hacia lo absoluto, como la misma vida, ¿no? Si recordamos aquí todo el sistema filosófico de Georges Bataille, según el cual el ser humano provendría de una experiencia de continuidad, es decir, sin principio ni fin, y que una vez que nuestra vida se materializa, se convierte en una vida ya discontinua, es decir, que ya tiene un principio y un fin, y que ello precisamente tiene una relación directa con esa ansia permanente de aspirar a la continuidad que nos es originaria y que hemos perdido. Entendemos que esta identificación de la poesía con lo absoluto tiene mucho que ver con una concepción profundamente vital, es decir, un diseño poético por la vida absoluto desde una propia declaración de intenciones, ¿no? Además, veremos después que esta idea de autentificar, es decir, utilizar la poesía como un elemento que asegura, que autoriza, que legaliza, que acredita de alguna forma la experiencia vital, se convierte en un elemento trascendental para ver cómo el 27 va a concebir el influjo de las vanguardias, precisamente, y cómo va a proponer una aleación holística, casi sublime, totalizadora, en la cual por vez primera no nos encontramos ni con una mera mímesis de la tradición, ni con una confrontación directa, sino con una asimilación de vanguardia y tradición a una manera vital, igual que el legado se asume, se reasume y se recrea a través de la vida humana, ¿no? A través de las distintas generaciones, pero no se niega, no se contraviene, ¿verdad? Por tanto, la poesía no solo se convierte en un autentificador de vida, sino también en una concientización. Incluso hay que recordar una anécdota fundamental que tiene que ver con cómo concibe la poesía y la vida, ¿no? La generación del 27, y bueno, que se refiere concretamente a un escritor español actual, se llama Benjamín Prado, tengo la suerte de conocerlo bien, y me contaba cómo llevaba a Rafael Alberti en su coche, ¿verdad? Rafael Alberti, como saben, es un miembro de la generación del 27, de la que también forma parte Pedro Salinas, y lo llevaba en coche, pues, bueno, para desplazarse a algún congreso, a algún seminario, y tuvieron un accidente y Rafael Alberti salió despedido por el parabrisas, ¿no? Y cayó al suelo. Benjamín Prado se asustó mucho, dijo, bueno, soy un poeta muy joven, apenas conocido, y voy a pasar a la historia de la literatura como aquel, ¿no? que asesinó al gran poeta Rafael Alberti. Se lo encontró en el suelo y lo curioso para él fue que se lo encontró recitando versos de Rubén Darío. Es decir, Rafael Alberti, para ser y estar en el mundo, para asegurarse de que formaba parte de una vida, no repetía su nombre, no intentaba buscar, sino que incorporaba la literatura como una respiración, la poética como una forma de ser y de estar en el mundo. Por tanto, cuando hablamos de la poesía como un elemento de autenticación, no nos referimos solo a que a través de la poesía se da carta de naturaleza a la vida, sino que la poesía misma se convierte en una forma de respiración vital, ¿no? Esto será fundamental para entender que el 27 no puede casar en ningún caso con los presupuestos vanguardistas de un arte deshumanizado, puesto que la poesía como arte y como identificación con la vida no puede entenderse
desde perspectivas no humanas, no profundamente humanas, porque además, como veremos, realmente es una concepción de la poesía que tiene que ver con la pedagogía comprensivo-edificadora, porque es un terreno de libertad, de construcción del sujeto, es un terreno vital, ¿no? Experiencial, puramente experiencial. Por tanto, entendemos en el 27 y concretamente en la figura de su decano, que es Pedro Salinas, el mayor del 27, encontramos esta idea de la poesía y por tanto de la poética. Traduciríamos la palabra diseño aquí por poética para precisar los conceptos, realmente como una apuesta absoluta por la vida y por tanto la poesía con dos vertientes fundamentales que se identifican con la propia experiencia vital, que sería la gnoseológica o de conocimiento, la poesía como una manera de conocer, de experimentar, y la ontológica, ¿no? O de ser y estar, y por tanto de construcción o de identificación del propio sujeto. Es cierto que el 27 español, esta literatura tan singular, tan especial, tiene características sumamente pedagógicas, formativas y educativas, puesto que está conformada por profesores y alumnos y porque tienen una influencia definitiva y fundamental en una forma pedagógica, que en este caso sería la de la institución libre de enseñanza, que engarza de manera directa con conceptos relacionados con la pedagogía crítica y el espacio de libertad, la educación como un elemento, como una dimensión, como un espacio de vida y por tanto no de mera instrucción, sino puramente educativo. De hecho, es la propia educación la que genera y la formación, la que genera la poesía. Estamos hablando de una generación de profesores, es el caso de Pedro Salinas, de Jorge Guillén, de Gerardo Diego, ¿verdad? Y de alumnos, estamos hablando de Luis Cernuda, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, con lo cual lo educativo y lo poético se funden y se confunden para concebir una poesía desde presupuestos directamente vitales, ¿no? Y la poesía se convierte, por tanto, no en una realidad paralela, sino en una forma experiencial de vida que habita tanto lo gnoseológico como lo ontológico, como veremos ahora. Hemos puesto un ejemplo concreto de un autor del 27 que demuestra, Rafael Alberti, cómo a través de la poesía adquiere esa concientización de la que hablábamos, esa manera de ser y de estar en el mundo. Y esto mismo lo vamos a observar en el 27 también en su identificación con lo metafórico, ¿no? La imagen, lo visual, como un elemento de explicación de la vida donde se producen asociaciones insólitas que traducen una construcción subjetiva del mundo y de la vida en un absoluto perspectivismo, que llevan también a esta idea relacional de la construcción de vida. Quiero decir, el grupo del 27 entiende el fenómeno literario y entiende el fenómeno vital desde un punto de vista interconectado, intercultural, multiverso. Lo vemos en que establecen como lugares de encuentro siempre espacios polifónicos, las revistas literarias, la residencia de estudiantes como un lugar absolutamente holístico, proteico, cambiante, o los encuentros, de manera que ese valor comunitario, ese valor activo, relacional, lleva a todos los ámbitos de la vida y concretamente también al ámbito poético. Por ello, no nos extraña tampoco una concepción de lo poético como holístico, es decir, que asume tanto la tradición como la novedad. Estamos ante el primer movimiento literario en el que eso se produce. ¿Por qué? Bueno, porque se identifica lo poético con lo vital de una manera experiencial única, ¿no? Incluso, fíjense, con este magma en el que no solo se dan cita las voces más tradicionales, ahora vamos a ver los distintos estratos de la tradición, y las voces más modernas, ¿no? Incluso Ortega y Gasset, que como saben fundan la Revista de Occidente, fundamental para este grupo poético. Y aquí ha salido en las comunicaciones anteriores esta idea orteguiana de yo soy yo en mis circunstancias, pero no suele mencionarse la continuación, que me parece aún más interesante, ¿no? Yo soy yo en mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. De alguna forma, para el 27, para Salinas, yo soy yo y mi poesía, ¿no? Y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. De manera que hay una
concepción de lo poético, no como algo aledaño, no como algo absolutamente artificioso o como un añadido, como un aditamento, sino como una incorporación, como una respiración vital, ¿no? Por tanto, ese presupuesto orteguiano también permea en la concepción del 27 y concretamente en la poética y por lo tanto en el diseño de la poesía de un poeta fundamental como es Pedro Salinas. Para materializar esta concepción de la poesía como experiencia vital, esta manera de desdibujar la diferencia entre lo literario y lo vivido y asimilarlos, ¿verdad? En una experiencia de sublimidad, traemos dos poemas concretos en los que se pretende mostrar la poesía como gnoseología o conocimiento y después la poesía como ontología o como forma de existencia, ¿verdad? Este poema, llamado El Poema, concretamente, muestra la experiencia vital de lo gnoseológico, es decir, la poesía como conocimiento. Dice lo siguiente: y ahora, aquí está frente a mí, tantas luchas que ha costado, tantos afenes en vela, tantos bordes de fracaso, junto a este esplendor sereno, ya no son nada, se olvidaron. Él queda, y en él el mundo, la rosa, la piedra, el pájaro, aquellos, los del principio, de este final asombrado, tan claro que se veían, y aún se podía aclararlos. Están mejor, una luz que el sol no sabe, unos rayos nos iluminan, sin noche, para siempre revelados. Las claridades de ahora lucen más que las de mayo. Si allí estaban, ahora aquí, a más transparencia alzados, qué naturales parecen, qué sencillo el gran milagro. En esta luz del poema, todo, desde el más nocturno beso al cenital esplendor, todo está mucho más claro. Por tanto, la poesía se convierte en un terreno de conocimiento de la vida en el que necesariamente ha de caber todo como en la vida, en la que el fracaso, el afán, el esplendor se junta porque en el poema se concita la vida y se dinamiza no como una mera reproducción de ella, sino como una problematización, como una tensionalidad, como una interseccionalidad que genera realmente ese profundo hálito vital, ¿no? Por tanto, la poesía se convierte en una experiencia de conocimiento, como puede serlo la vida, de indagación con el fracaso, y es una manera también de arrojar luz, de comprender, de interpretar la propia vida, ¿no? La propia experiencia vital. Y al mismo tiempo, la poesía también se convierte en un elemento puramente ontológico, es decir, de existencia, donde el ser y el estar en el mundo se convierten o se dinamizan a través de la propia experiencia poética. Veamos este soneto que, por otro lado, aúna, como hemos dicho, en ese afán totalizador, sublimador, tanto la tradición como la vanguardia, ¿no? Utiliza un soneto absolutamente tradicional, pero al mismo tiempo encontramos imágenes insólitas, muy de vanguardia, ¿no? Una vez más, la poesía concita la tradición y la novedad, recrea lo vivido para generar nueva vida, ¿no? El poema dice lo siguiente: cerrado te quedaste, libro mío, tú que con la palabra bien medida me abriste tantas veces la escondida vereda que pedía mi albedrío, esta noche de julio eres un frío mazo de papel blanco. Tu fingida lumbre de buen amor está encendida dentro de mí con no fingido brío. Pero no has muerto, no, buen compañero, que para vida superior te acreces. El oro que guardaba tu venero hoy está libre en mí, no en ti cautivo. Y lo que me fijiste tantas veces aquí, en mi corazón, lo siento vivo. Es decir, la experiencia, la ficción, se convierte en una experiencia de vida. La poesía es dotadora de verdad, de certidumbre y de experiencia vivida, real, vital en el ser humano, ¿verdad? Por tanto, no puede concebirse desde presupuestos deshumanizados, puesto que hay una identificación absoluta entre la poesía y la vida. Bueno, decíamos también al principio que había una parte, digamos, filológica, interpretativa, literaria, según la cual los autores del 27 conciben un diseño, es decir, una poética que identifican con la vida. Pero decíamos también que había experiencias del tipo pedagógico, ¿no? En lo mesoaxiológico que hemos visto aquí, o en la pedagogía comprensivo edificadora, que tiene que ver con una experiencia, dos experiencias que yo he tenido cercanas, muy relacionadas con el 27 también, que ha sido la de confeccionar o el verme honrado
con el nombramiento de ser comisario de 2 exposiciones sobre la figura de Salinas y su biblioteca concretamente, que dan cuenta también de su comprensión de la literatura como vida, de la docencia como vida en retroalimentación, ¿verdad? Y bueno, esto me ha hecho preguntarme, o precisamente cuando se hablaba de experiencias de este tipo, que podían ser comprensivo edificadoras o mesoaxiológicas, el hecho de que implementemos, por ejemplo, diseños por parte de nuestros alumnos que hacen que no solo tengan que basarse en algo meramente instructivo, sino que tiene que ser creativo, profundamente humano, vital, ¿no? Por tanto, esta apuesta pedagógica también sería o formaría parte de ese diseño por la vida, en tanto en cuanto incorporan a su experiencia el conocimiento, en tanto en cuanto lo dinamizan de manera competencial y son capaces de generar o de transformar el conocimiento y no solo decirlo, ¿no? Que me parece que es un elemento fundamental. He tenido la suerte de poderlo hacer a través del diseño expositivo, que así se llama también, ahí aparece de nuevo esta palabra como preconfiguración, ¿no? Y que supone dinamizarlo con experiencias vitales y por lo tanto la educación no como mera instrucción, sino como absoluta formación, ¿no? Por tanto, me parecía de interés. Por ejemplo, en ese discurso yo he tenido que dinamizar núcleos expositivos y por lo tanto el diseño suponía una preconfiguración de incorporación a la experiencia vital del conocimiento, ¿no? Y esto me parece un elemento fundamental para una didáctica de la literatura y para una educación como formación humana, como elemento edificador, ¿no? Y no simplemente de transmisión de contenidos, ¿verdad? Entonces, bueno, quería recordarlo aquí. Recuperamos el hilo que nos traía sobre la generación del 27, pero a falta de pocos minutos voy a ir un poco deprisa, ¿no? Sí me interesaba ver cómo esta concepción del diseño por la vida desde lo poético tiene que ver con una concepción del 27 profundamente vital, de este grupo, no sabemos si generación, por eso está entre interrogaciones, como saben el marchamo, el marbete, lo inventa Dámaso Alonso e intenta poner esa imagen, ¿no? También sumamente vital, porque son profundamente amigos, pero a pesar de que comparten elementos y los dinamizan desde un punto de vista comunitario, respetan perfectamente la construcción del sujeto, ¿no? También es un elemento muy, muy particular de este grupo, ¿no? Dice Dámaso Alonso, los pájaros van uno a uno a posarse en el espino, luego de pronto se levantan juntos, bella bandada, ¿no? Esta imagen resume para Dámaso Alonso la naturaleza y el espíritu del 27. Aquí lo tienen en esa famosa foto de la celebración en el Ateneo de Sevilla del tercer centenario de Góngora, pero queríamos ir mucho más allá, como para ellos la experiencia poética es una experiencia vital, evidentemente no puede ser sesgada, tiene que ser poliédrica, tiene que ser polifónica, tiene que ser incorporada. Por tanto, aunque ciertamente la figura de Góngora es fundamental, por cuanto la metáfora se convierte en una traducción vital de excepción. Recuerden que no muy tarde, respecto a estas fechas, empieza a hablarse de la concepción de la vida y de la realidad por parte de los seres humanos a través de pequeñas imágenes, ¿verdad? Parece que el 27 entienda también esta comprensión de lo vital a través de lo imaginista, y el papel que desempeña Góngora en este sentido es absolutamente primordial, ¿no? Y cómo se van sumando realmente en retroalimentación la tradición en todos sus estratos y las vanguardias, ¿no? En esta unión que entiende también la literatura como vitalismo, como lugar de encuentro y de amistad. Además encontramos una nueva visión de la tradición, que es muy vitalista una vez más, ¿no? En el sentido de que Salinas define la tradición como una habitación natural del poeta, es decir, nadie puede prescindir de la tradición, como en la vida nadie puede realmente renunciar al continuum del que provenimos, a pesar de que pueda haber una clara recreación, ¿no? Todo ello nos va a llevar, intento muy rápido, a la propuesta que nos planteábamos aquí, que es la idea de que a unas vanguardias deshumanizadas, ¿no? Como recordarán, la deshumanización de las vanguardias es la gran obra de Ortega y Gasset, donde disecciona esta estética vanguardista que consiste en convertir lo artístico en puro arte sin que se vea contaminado, ¿no?, por lo humano. Veremos que el 27 y singularmente Salinas lo tienen que contravenir, ¿no? Y no rechazan ese pasado y no rechazan lo humano, sino que lo que hacen precisamente es incorporarlo a su propuesta poética, precisamente desde este diseño
de lo poético como vitalista, ¿no? Y por tanto, de las vanguardias veremos, concretamente de las hispánicas, el creacionismo, el ultraísmo, ¿no? Van a recoger esa idea de la autonomía de la obra artística, en tanto en cuanto la poesía no puede ser un mero espejo, no puede ser un mero reflejo. Si lo consideramos como experiencia vital, debe tener su propia autonomía, pero por ello mismo no va a poder renunciar a los aspectos profundamente humanos, ¿no? Y por tanto asistimos a una reinterpretación de lo vanguardista única y que tiene que ver con una concepción de lo poético desde lo vital, ¿no? Sin duda, otros influjos más cercanos, como el de las vanguardias, el de Ramón Gómez de la Serna y sus greguerías, inciden en esto mismo. Sí, cierta depuración, pero sin renunciar a lo sentimental, a lo profundamente humano, porque no se renuncia a lo vital, ¿no? Entonces es curioso ver cómo esta vanguardia, pero profundamente humana, aparece en poetas del 27 tan dispares, ¿no? Por ejemplo, la idea de lo nuevo, que saben que es muy vanguardista, pero alejado de lo humano, aquí aparece constante y permanentemente humanizado. El Radador es un ruiseñor del invierno, en palabras de Jorge Guillén, ¿no? Por lo cual vemos los inventos nuevos, vanguardistas, pero profundamente humanos, humanizados, animalizados, pero desde un sentido profundamente vital, convertidos a una experiencia de vida, ¿no? Rosa, la prometida del viento, en palabras de Pedro Salinas, la guitarra es un pozo con viento en voz de agua, en vez de agua, en un versos de Gerardo Diego, su sexo tiembla enredado, como el pájaro en las zarzas, en palabras de Lorca, cuando la luz ignoraba todavía si el mar nacería niño o niña, de Alberti, o el eco del piloto del barco debiera de tener humo, en palabras de Altolaguirre, ¿no? Vemos, por tanto, la incorporación absolutamente natural de las vanguardias, pero desde una perspectiva profundamente humana. Paso un poco rápido para llegar a las conclusiones, porque pretendía ir leyendo los distintos jalones, la relación de Salinas con el futurismo, pero sí llama la atención. Los inventos nuevos aparecen en estos poetas del 27, pero amada eléctrica, aparecen profundamente humanizados, ¿no? Al contrario de lo que sucede con las vanguardias artísticas, lo que hace el 27, por su concepción del diseño poético desde perspectivas y asunciones vitales, es convertirlo en lo humano. Por lo tanto, la bombilla, que es un objeto, queda humanizada como una amada eléctrica, o la máquina de escribir como unas bailarinas, ¿verdad? También, por lo tanto, personificadas. O el radiador, que vimos antes en Jorge Guillén, también aparece en Pedro Salinas como una sirena callada de los inviernos, también, por lo tanto, asimilada a aspectos humanos, o el propio teléfono, ¿no? Y es que es muy curioso observar cómo Salinas, obnubilado como todo el 27 por los inventos modernos, en este caso su vehículo, lo bautizó, puso un nombre a su vehículo que era Fidelius, lo llamaba Fidelius o Fidelio, ¿verdad? Y esto indica esta relación que se produce del 27 con las vanguardias. Es inevitable que haya una influencia directa, pero es inevitable que el 27 no sea capaz de renunciar al elemento humano de lo poético, siquiera cuando llega directamente esta influencia de las vanguardias caracterizadas por la deshumanización, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en este poema del dadaísmo, y ya cerramos, ¿no? La niña llama a su padre, tatá, dadá, la niña llama a su madre, tatá, dadá. Al ver las sopas, la niña dijo, tatá, dadá, igual al ir en el tren cuando vio la verde montaña y el fino mar. Todo lo confunde, dijo su madre. Y era verdad, porque cuando yo la oía decir tatá, dadá, veía la bola del mundo rodar, rodar, el mundo todo una bola, y en ella papá, mamá, el mar, las montañas, todo hecho una bola confusa. El mundo, tatá, dadá. De manera que vemos cómo este dadaísmo, este dadá, que parece que proviene, como saben, de Tristan Tzara, este creador rumano, y parece que esta vanguardia surge del balbuceo de un niño inarticulado, pero en el 27, por ese presupuesto de la poesía como vida, se convierte en una manera de intentar traducir esa visión confusa de la vida, en la que todo se funde y se confunde en un mismo elemento, ¿verdad? Por tanto, vemos permanentemente que el 27, sin renunciar a la influencia de las vanguardias, las humaniza, sin esperar al surrealismo, ¿no? Para concluir, por tanto, la obra de Salinas y el 27 en general no puede renunciar a la importa de las vanguardias, pero en su concepción de un diseño, por lo tanto de una poética, de la poesía como vida,
pues no puede renunciar a la humanización, a pesar de que sí escoja de las vanguardias la autonomía de la obra artística con el fin de no convertir a la poesía en un mero reflejo, en una mera traducción, sino en una auténtica experiencia vital, ¿no? Por lo tanto, la autorreferencialidad se convierte en un elemento de recreación y vida, y la vanguardia y la tradición se convierten necesariamente en un elemento de aliación totalizadora que intenta dar cuenta, igual que la vida, de todos los elementos, ¿no? Eso hace también que, mientras que las vanguardias se queden en el mero objeto, en la necesidad de convertir la poesía en vida, los objetos sean trascendidos por Salinas y por el 27 en esa humanización necesaria. Y, por tanto, en una apuesta decidida de la poesía como una experiencia profundamente vital. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, querido Enrique. Qué maravilla de nuevo ser espectador enriquecido por tus experiencias y reflexiones, querido Enrique. Pues en la línea de lo que venimos pensando, de generar escenarios para reivindicar al diseño como dispositivo de vida y para la vida, pues me parece que tal como lo has planteado y según lo puedo recoger yo, la poesía es diseño de vida tanto como la comprensión edificadora, porque tanto la poesía como la comprensión edificadora funden prefiguración, configuración en el terreno, digamos, de la experiencia. Es decir, pues recogiendo un poco lo que tú dices, es en la experiencia, ¿sí? De la cual bebe la imaginación poética, es allí en la experiencia donde se pone de manifiesto un proceso subjetivizante, es decir, de fortalecimiento de subjetividad. El poeta vive en ese acto un proceso de autoconstrucción. Es decir, no es solamente un proceso de subjetivación, sino también de objetivación. De objetivación en tanto la experiencia poética, como toda experiencia, transforma al sujeto. Pues en ese sentido hay un ejercicio objetivizante. Pero también hay un ejercicio objetivizante donde, además de la transformación personal, pues el poeta, por el mero hecho de compartir con otros sus obsesiones, sus frustraciones, todo lo que dice, pues el hecho mismo de compartir es ya edificante, porque compartir es también un modo de reconocimiento. Y todos sabemos que el reconocimiento, pues, es un sentimiento moral elevado a principio pluriversal en la misma experiencia del acto poético. Entonces, me parece muy interesante la argumentación que haces del vínculo poesía y vida, ¿sí? Quizá no lo haya interpretado yo o no lo esté deformando, pero creo o intuyo que esa era pues como la intención de cómo ver en esa generación un escenario para poder decir algo de los procesos de vínculo entre la poesía y el diseño, ¿no? Sí. Sí. Es perfecto, ¿no? Y esa concepción de la poesía como conocimiento y como ahondamiento, como decías, en esa construcción del propio sujeto, es lo que hace que la poesía pueda identificarse con la vida. Creo que lo interesante aquí es que no se convierta la poesía en una mera traducción de lo que ocurre, sino en una manera de vivenciarlo, ¿no? Creo que ese es el gran aporte
de esta generación. Y luego, por otro lado, creo que es muy interesante dentro de la palabra diseño, esa otra parte de que no me ha dado tiempo, ¿no? Creo que hay dos elementos fundamentales. Por uno, todo lo que comentabas es fantástico y acertadísimo, y además merecería la pena introducirlo en una idea de poesía más general. Estoy pensando ahora en Víctor Vig, que es un profesor fabuloso y que habla de que la poesía al final habla del sujeto, habla de los vínculos y habla del lenguaje. Con lo cual, lo que hace es enraizar la poesía en una experiencia profundamente humana, desde lo nosiológico, como decíamos, a lo ontológico, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista estético, el 27 da un paso más y claro, es incapaz de renunciar, incluso con todo el fragor de las vanguardias, a lo profundamente humano. Quizá por eso, por su interpretación de la poesía como experiencia vital, ¿no? Y por otra parte, desde lo más pedagógico, didáctico, sí quería recordar el interés que tiene el que podamos incluir, como decimos, una pedagogía comprensiva edificadora que pase por explicar la literatura no desde una lista de nombres y de títulos, que no es más que instrucción, como se ha comentado aquí, sino que para que realmente eso sea comprensivo, edificador, sería muy interesante hacerlo desde el diseño expositivo, y vuelve a aparecer la palabra diseño. Digo que organizar por grupos a nuestros estudiantes que puedan crear, generar un espacio en el que realmente el conocimiento se convierte en algo dinámico y profundamente vital. Yo he tenido la experiencia de hacerlo con la biblioteca de Pedro Salinas, como decía antes, he sido el comisario de exposición y ha sido maravilloso. He hecho una exposición en Madrid y ahora hay una en Talavera de la Reina. Se da uno cuenta de cómo la literatura es un espacio profundamente vital y cómo dialoga el poeta con el profesor, con el lector, y todo ello se convierte en una forma de que realmente la pedagogía tenga ese valor, como decimos, comprensivo, edificador y no meramente instructivo. Así que muchísimas gracias por generar estos espacios apasionantes y por poder contribuir. Gracias. Muy bien, querido Andrés. Señor, continuamos entonces. Estamos, Bien. muchas gracias a Enrique, y estamos esperando ahora a David Fragoso de la Universidad Autónoma de México. Ya, precisamente David acabó de enviarme su grabación porque precisamente hoy está en el tema de su, ¿cómo se llama? Del doctorado, del seminario del doctorado, en el cual pues me habían informado que a las 2 ingresaba yo, pero parece que hace poco ha cambiado el horario. Hasta ahora teníamos que a las 2 aquí era a las 2 en México y ahorita acabo de mirar y estamos adelantados 1 hora. O sea que como mínimo para responder a ese llamado, pues voy también a grabar mi exposición sobre comprensiones. Entonces, Okay. voy a poner aquí en el WhatsApp de Esteban el enlace de la exposición de David Fragoso, ¿sí? Okay. Esteban, mire a ver si ahí le está llegando la exposición de David, el diseño, el enlace. Sí, aquí ya me llegó compartir por el chat del grupo. Bueno, pero revisemos primero que sea él, porque aquí creo que no. Vamos a ver si apenas acabó de llegar, de modo que nos tomó aquí pues casi que por asalto. Vamos a ver. Permítanos 2 minuticos nomás. David. Miremos a ver si el que usted tiene, Esteban, es.
Porque aquí tengo, está en Drive, es con permisos. Si me da pantalla completa, Esteban, a mí, yo lo acabé de abrir aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy David Fragoso Franco y estoy hablando desde México. Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que está ubicada al norte de la Ciudad de México. Y pues tengo mucho gusto en contactarme contigo y el poderte compartir esta didáctica que hallé y que se me hace muy interesante para poderla trasladar al ámbito del aula universitaria. Voy a compartir pantalla, permíteme un poquito, por favor. Muy bien. Esta plática refiere a la aplicación de una didáctica medieval trasladada al aula universitaria actual, impartida por tu servidor, David Fragoso Franco. El objetivo de esta plática es presentar una adecuación didáctica del modelo pedagógico escolástico del desarrollo del pensamiento crítico con el fin de aplicarlo al aula universitaria. Para ello, la ponencia tiene dos momentos. El primer momento voy a desarrollar lo que fue el método escolástico como una muestra de pedagogía activa que se desarrolló en esos siglos, y la segunda, una propuesta de adecuación del método escolástico dirigido a nuestras aulas universitarias. Muy bien, cuando escuchamos Edad Media, escolasticismo, de inmediato pensamos en oscurantismo, en retroceso y en un sinnúmero de calificativos que degradan esta etapa de la civilización occidental. Sin embargo, es una época, principalmente la Baja Edad Media, de un renacimiento cultural donde el aspecto educativo fue el instrumento sólido para la expansión de esa forma de pensar. Esta etapa bajo medieval fue rica en propuestas pedagógico-didácticas, una de las cuales es el método escolástico, al cual se le concibe como una forma de ser, de pensar, de meditar y de contemplar en búsqueda de la verdad y la sabiduría que en ese tiempo eran sus fines. Precisamente este método lo recupero y lo traslado a la formación de los estudiantes universitarios hoy como una manera Julio, se fue el sonido. Julio César, se fue el sonido. pues todo era pasivo, el alumno solo recibía y no tenía mayor capacidad que solo le escuche. Sin embargo, en este contexto de renovación de varios aspectos de la vida cultural, moral, intelectual, política, económica y social, se da el surgimiento de las universidades en el siglo XII y su consolidación en el siglo XIII, donde uno de los rasgos principales fue la formación de la inteligencia, ello con el objetivo de disfrutar de la sabiduría. La gente que tenía acceso al saber no solo se preocupó por conocer qué era la sabiduría, también cómo acceder a ella, y para lograr este acceso se perfiló toda una construcción didáctica. Para fundamentar los distintos intereses pedagógico-didácticos con respecto a la memoria, a la lectura, a la escritura, a la actividad, se crearon numerosas obras pedagógicas
por distintos autores representativos como Hugo de San Víctor, Ricardo de San Víctor, Pseudo Boecio, entre otros, que tuvieron como elemento común la formación del pensamiento crítico y como concreción de dicho tipo de pensamiento se abocaron a la creación de un método llamado escolástico, el cual promovía la independencia del lector de los textos y la generación de procesos subjetivos de interpretación. La educación medieval buscaba tres tipos de formaciones. La formación moral, que liberaba el entendimiento de aquello que lo podría obstaculizar, allanaba el camino para el aprendizaje y fortalecía la voluntad para orientar al bien las pasiones y los afectos del alma que pudieran ayudar precisamente a tener una relación ética con los distintos autores y los textos. Además, la formación intelectual, cuyo fin era captar las esencias de las cosas, trascender esta materialidad natural y acceder a la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Y además, la formación religiosa, que con la gracia facilitaba ese proceso, es decir, buscaba reconocer cuáles eran los efectos negativos del pecado original en la inteligencia y en la voluntad, y a partir de ello, pues poder quitar ese lastre de hacerlas incapaces de pasar a este plano sobrenatural. Por ello necesitaba la gracia para elevar la razón, la voluntad, la libertad, todo ello hacia una intimidad con Dios. La lógica era la ciencia que articulaba todos estos avances y el vínculo que se establecía, o la finalidad y el vínculo que se establecía, precisamente era la relación entre la fe y la razón. Este despliegue del pensamiento crítico se dio con base en distintas capacidades, distintas categorías del pensamiento crítico. Primero estaba la liberalidad lectora, en tanto una exigencia intrínseca del saber, ese saber que busca, que encuentra, que almacena, que está rumiando aquello que conoce y además integra. El segundo era el arte de la dialéctica, en tanto promovía el cuestionamiento, el preguntar y el responder, y la práctica del debate y la confrontación como una forma legítima de buscar la verdad y de crecer moralmente. Además, el uso y dominio de la escritura, primero en los estudiantes nobles, comentando y corrigiendo textos que eran para el estudio, y segundo, en los avanzados o en los maestros, donde ellos generaban ya relatos o tratados propios y los difundían, los daban a conocer para someterlos a la crítica y a la discusión. Cuarto, el uso y la actualización de la memoria. Estamos hablando de la memoria intelectiva, es decir, aquella que sirve de instrumento para el desarrollo del entendimiento, ¿verdad? Y con respecto a la memoria, en esa época se publicaron muchísimas obras, muchas dedicadas al aspecto técnico de cómo generar procesos mnemotécnicos que ayudaran a la recordación. ¿Por qué? Recuerda que hay muchas obras escritas y los libros son escasos, son todos originales, entonces el estudiante no podía estarse llevando los libros de una biblioteca a otra, y para ello pues tenía que leer y tenía que aprender lo que estaba leyendo, y para eso usaba este tipo de técnicas. Y finalmente el principio de la acción, que para los escolásticos era una formación de la voluntad, era una fe en la práctica que al hacerse con asiduidad y constancia generaba costumbre, generaba hábito. ¿A qué se referían con esto? Principalmente al estudio. Si el alumno se dedicaba, era constante, era perseverante, entonces esta constancia le generaba precisamente la construcción de estos hábitos.
Para desarrollar el pensamiento crítico y con base en estas categorías mencionadas, los escolásticos idearon un método para enseñar a pensar, a meditar y a contemplar, con el fin de alcanzar la verdad con el ejercicio de la voluntad y la ayuda de la gracia. Estas tres operaciones diferentes del alma racional concentraban toda la fuerza pedagógica de esta escolástica. Hugo de San Víctor sintetizó este pensamiento pedagógico en un texto, en un compendio llamado De modo dicendi et meditandi en el siglo XIII. Dice este autor que el pensamiento se da cuando la mente es tocada transitoriamente por la noción de las cosas. Cuando la cosa se presenta en su imagen súbitamente al espíritu, ya sea por los sentidos o por la memoria. La meditación es ese repaso asiduo y penetrante del pensamiento, esforzándose en explicar algo oscuro y tratando de penetrar en lo oculto. La contemplación es la mirada indagadora y libre del espíritu para penetrar en cosas que están muy diseminadas. La actualización de estas tres operaciones fue el interés principal de la pedagogía medieval. Era una síntesis de estudio y de aprendizaje. En el plano didáctico se organizó este método en una secuencia de 3 etapas o técnicas didácticas fundamentales. La lectio o lectura, la quaestio o cuestión y la disputatio o disputa o controversia. Recorramos una por una para ubicar cuáles son sus elementos y cuáles son sus objetivos. La lectio tiene como base del método del comentario de textos. La lectio desarrolla el pensamiento y además es un análisis en profundidad que parte del examen gramatical de los textos. Esta lectio marcó el aprendizaje de las escuelas medievales desde el siglo VI hasta el siglo XII. Es la lectura literal comentada de un texto de autoridades, ya sea la Biblia, los padres de la Iglesia, las artes liberales, etc. La enseñanza-aprendizaje de estos referentes tenía su punto de inicio en la lectura. Las fases de esta primera etapa son las siguientes. Primero, una sólida introducción que servía para presentar al autor, contextualizarlo y explicar su intención. Además, había algunos puntos que se destacaban y que agregaban a este proceso de contextualización, los cuales eran noticias del autor, título y tema de la obra, la intención del que escribe, el orden y el número de los libros que se estaban leyendo, cuál era la narración o el argumento que se presentaba, qué utilidad tenía para el lector y además a qué parte de la filosofía estaba apelando este texto que se estaba leyendo. Esa era la primera parte. La segunda parte era la explicación o exposición. La lectura, que era la lectura y explicación de las frases o las palabras contenidas en el texto, aquí el profesor era el lector y daba una explicación literal por medio de la división, es decir, tratando de desmenuzar este texto. Era una explicación puramente gramatical de las palabras. El sentido consistía en el análisis que se desprende de la simple interpretación de la lectura. Era una explicación conceptual del contenido por medio de la exposición. Esta exposición se elevaba a una explicación lógica que suministraba el sentido de lo que significaba este primer paso de lectura, que era mucho más literal. Santiago Ramírez, en la introducción a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, plantea que esta fase es el sentido obvio e inmediato de las letras. Bien, después del sentido venía la sentencia.
y esta representaba la interpretación más profunda del pensamiento del autor y del contenido doctrinal del texto. Era un examen de lo que significaba la doctrina en un contexto determinado. Así, la sentencia vino a significar las soluciones o las explicaciones doctrinales razonadas de los maestros. En ocasiones, el sentido y la sentencia se reforzaban con glosas. Era otro método, el cual planteaba una forma de lectura donde se iban aclarando conceptos que pues eran poco explicados, que eran oscuros, y a partir de ellos se hacían comentarios sintetizados de diversos autores que servían para reforzar o ilustrar estas partes de la lectura. Esto era una exégesis que revelaba el contenido de la ciencia y el pensamiento que presentaba una obra determinada. La siguiente fase era cuando esta sentencia quedaba clara o que a veces parecía insuficiente o generaba dudas, se daba una explicación que era colatio. Y esta explicación buscaba solucionar aquellas dudas que habían quedado todavía pendientes. Fue una evolución de la lección y alcanza relevancia en la Baja Edad Media, en el siglo VII y VIII. ¿En qué consistía? Consistía en conversaciones entre maestros y estudiantes para aclarar sus dudas. Según Lázaro, había dos modelos de lectura. Una lectura previa de un libro clásico con un comentario y una paráfrasis, y otro, la resolución de un problema planteado por el maestro tras la lectura del texto realizado. Todo esto, por lo tanto, conformaba esta primera etapa que le llamamos lectura. Pasemos ahora a la segunda etapa, que es la discusión o cuestión. Y este planteamiento, pues lo que formula es que ante la diversidad de sentencias y además la discordancia que había entre ellas, pues era necesario hacer la comparación, clasificarlas y llevar a cabo la explicación de estas mismas sentencias para poder armonizarlas y además poderlas emparentar o poderlas homologar con el propio dogma católico. Esta necesidad de comparar las sentencias con el dogma es el nacimiento precisamente de la cuestión. El comentario da nacimiento a la discusión. Así que el intelectual lo que busca es que pone en cuestión al texto, ¿sí? El profesor se hace activo y se hace pensador y además provoca que el alumno también sea activo y sea un pensador que está analizando la obra que le está además cuestionando. La cuestión no surge de forma espontánea, tuvo su proceso de gestación. Primero en el siglo IX con Rábano Mauro y Juan Escoto, que cuestionan los argumentos de autoridad de la Iglesia a partir de la razón. En el siglo XI, San Anselmo inicia con la dialéctica moderna y recupera el papel de la razón individual como argumento de autoridad, idea que en el siglo XII maduró con las obras de distintos filósofos teólogos. Muy bien. Perfecto. Chao, mi amor. Chao. Julio César, no hay sonido. Sí, algo pasó, Esteban. Mire a ver qué pasa ahí. Sonido solamente.
Es que estábamos compartiendo desde mi computador, pero como voy a entrar a la UNAM de México ya, entonces Esteban está organizándolo para que continúe por allí. Ok. ¿Listo, Esteban? Pedimos un poquito disculpas, pero ya vamos a continuar. Está apagado el volumen. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó que no da volumen? ¿Qué?
No se escucha, Esteban. Bueno, de todas maneras, le ofrezco disculpas. De todas maneras, Esteban, yo creo que ya lo que alcance a escucharse ahora, si se logra resolver el problema, serán 5 minutos hasta que llegue Fernando Arboleda, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Santiago. Ve, Esteban, sí. Voy a intentar poner una vez más la conferencia y me pueden escribir en el chat si se escucha, por favor. Bueno, esperemos que aparezca Fernando, ¿no? Ya son las 3:15. Sí, sí, ahí estamos contactándonos con él, pero pues mientras tanto estoy tratando de arreglar esto del audio. Andrés, bueno, no importa, vamos a suspender la transmisión de hoy, porque de todas formas no te olvides, no hay sino 6 personas ahí, es que la gente, sobre todo en la mañana, es que y las
Bueno, Esteban, me dice Julio César que más bien, dado que ha habido tantos inconvenientes y Fernando no aparece, pues como todos saben, esto va a quedar a disposición en un link. Entonces podemos dejarlo ahí y ya él me ha pasado el link. No sé si tú lo tienes, está en Esteban, o si no te lo comparto para que lo pongamos acá en el chat, ¿te parece? Y pues les ofrezco mil disculpas. Me decía Julio César que parte de la razón de la poca asistencia es que en las tardes las personas están muy acostumbradas a que toda la parte de ponencias queda pues en línea. Pero bueno, el asunto es que pues vamos a cortar allí. Queda entonces el link. Yo te lo paso a tu celular, Esteban, o yo no sé si... Ah, tú ya lo tienes ahí, muy bien. Y ahí va a quedar a disposición. Y mañana entonces nos vemos a las 9 de la mañana. Listo, voy a enviar ahora la información de lo de mañana. Va a estar muy interesante. Va a estar el doctor Francisco José Sánchez Montalbán de la Universidad de Granada. Va a ser la presentación del trabajo que él ha realizado dictando unos cursos de fotografía para el Festival de Música de Granada. La charla se titula Fotografía, Música y Ciudad, Diseño de Conexiones y Transferencias para la Formación Artística. Luego a las 9:40 continúa la profesora de la Universidad Católica de Pereira, Yafa Gómez, con la charla titulada Los oficios del paisaje cultural cafetero, compromiso desde la investigación-creación en el programa de diseño industrial de la Universidad Católica de Pereira. A las 10:20 vamos a contar con el profesor y doctor Osvaldo Paneque de la Universidad de La Habana. Nos va a hablar de una revisión historiográfica de la Academia de San Alejandro de La Habana, en donde hicieron un trabajo importante de curaduría en el periodo colonial. Se llama El origen de un hito, la producción pictórica de San Alejandro de La Habana durante el periodo colonial. Y finaliza Julián Fernando Trujillo, filósofo de la Universidad del Valle, y que en este momento él tiene un doctorado ya, pero está haciendo otro doctorado en la Concordia University de Canadá, y el tema que nos trae a las 11 de la mañana es colonialidad semiótica y nuda vida en las narcoseries de Netflix. Entonces, les agradezco mucho y bueno, nos vemos entonces mañana. Una feliz tarde y muchas gracias a Esteban y a Julio César también, muy amable por la oportunidad. Que estén muy bien, muchas gracias por su asistencia.